3 años sordo, una cirugía secreta, y las primeras palabras que Mateo escuchó le partieron el alma. Pobrecito, la patrona lo traiciona con su mejor amigo. Menos mal que él no oye, pero sí oyó. Cada mentira, cada traición, cada palabra que nunca debió escuchar. Y lo que hizo después, destruyó todo. El silencio se había convertido en su cárcel. No el silencio tranquilo de la madrugada, ni el silencio apacible de una tarde perezosa. No, Mateo vivía en un silencio asfixiante, absoluto, que había comenzado en aquella maldita caída 3 años atrás. Recordaba el momento exacto, las escaleras de la empresa, el pie que resbaló, la sensación de vuelo libre por una fracción de segundo. Después, el impacto brutal de la cabeza contra el pasamanos metálico. Despertó en el hospital 4 días después. Lo primero que notó fue que el mundo había perdido toda su banda sonora. Los médicos movían los labios, pero ningún sonido llegaba hasta él. Valeria lloraba al lado de la cama. Él veía las lágrimas, veía los hombros temblando, pero no escuchaba los sollozos. Sordera traumática bilateral severa, dijeron. Lesión irreversible en los nervios auditivos. Él tenía 32 años en ese momento y acababa de perder uno de los sentidos más preciados para siempre. O al menos eso creían todos. Mateo estaba parado frente al espejo del baño de la suite, observando su propio reflejo. Cabello oscuro ligeramente despeinado, ojos cansados que ya no brillaban como antes. La barba sin afeitar de 3 días. A sus 35 años, parecía cargar el peso de toda una vida. Valeria había viajado a Miami hacía 5 días. Dijo que necesitaba ese viaje con las amigas, que estaba sofocada, que merecía un tiempo para ella misma. Mateo asintió, como siempre hacía, porque ¿qué más podía hacer? Era el esposo sordo que ni siquiera podía discutir correctamente. Pero la verdad era otra. Mateo venía sospechando desde hacía meses. Pequeñas cosas que no tenían sentido. El celular que ella escondía siempre que él se acercaba. El perfume diferente que a veces traía impregnado en la ropa. La manera como evitaba su mirada durante las conversaciones en lenguaje de señas. Y sobre todo, esa frialdad. Ese toque mecánico. Esos besos que parecían obligación cumplida. Él no era idiota. Sordo, sí. Idiota, no. Por eso, cuando ella anunció el viaje a Miami, Mateo vio la oportunidad perfecta. Hizo contacto con el médico especialista en Zúrich que venía siguiendo artículos sobre técnicas experimentales de recuperación auditiva. Procedimientos arriesgados, aún en fase de pruebas, con tasa de éxito inferior al 40%. Pero Mateo estaba desesperado. No por la audición en sí, había aprendido a vivir en el silencio. Estaba desesperado por la verdad. Necesitaba saber qué decía Valeria cuando pensaba que él no podía oír. Necesitaba confirmar o desmentir las sospechas que corroían su pecho como ácido. Entonces viajó, solo, sin contarle a nadie. Ni a Valeria ni a Santiago, su mejor amigo y socio desde los tiempos de universidad. Ni siquiera a Carmen, la empleada que cuidaba de la casa hacía 7 años. La cirugía duró 9 horas. Despertó con la cabeza envuelta en vendajes y un dolor pulsante que parecía dividir el cráneo por la mitad. Los médicos fueron claros. El procedimiento había sido exitoso técnicamente, pero la recuperación total de la audición llevaría días, tal vez semanas. Y no debía contarle a nadie hasta la estabilización completa de los nervios regenerados. Cualquier trauma emocional fuerte puede revertir el proceso. El cirujano suizo había advertido con expresión grave. Usted necesita mantener la calma absoluta durante la fase de adaptación. Mateo volvió a Brasil al día siguiente. Desembarcó con lentes oscuros enormes y gorra. Condujo hasta la casa con el corazón martillando descompasado en el pecho. Entró por el garaje. Subió directo al cuarto. Fue cuando comenzó a escuchar.
Al inicio eran apenas ruidos amortiguados, distantes, el zumbido del aire acondicionado, el ruido de su propia sangre pulsando en las sienes. Después, poco a poco, los sonidos fueron volviéndose más nítidos. El canto de un pájaro afuera, el motor de un carro pasando en la calle, el tintineo de vajilla viniendo de la cocina. Carmen estaba preparando el almuerzo. Mateo bajó las escaleras despacio, agarrado al pasamanos, sintiendo las piernas débiles. Cada escalón crujía, un sonido que no escuchaba hacía 3 años. Llegó a la cocina y se detuvo en la puerta, observando. Carmen estaba de espaldas, revolviendo algo en una olla. Usaba el uniforme sencillo de siempre, pantalón negro y blusa blanca. El cabello castaño recogido en una cola de caballo medio torcida. Tarareaba bajito mientras cocinaba. Tarareaba. Mateo sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no escuchaba música. No era una voz afinada. De hecho, Carmen desafinaba bastante, pero era el sonido más hermoso que había oído en años. Ella se volteó, se sobresaltó al verlo parado ahí. Inmediatamente su rostro se transformó en aquella expresión de preocupación exagerada que siempre hacía. Soltó la cuchara, secó las manos en el delantal y vino hasta él haciendo gestos enormes y torpes. Señaló hacia él, después hacia arriba. Después hizo una carita interrogativa que debía significar ¿el señor ya volvió? Mateo casi se rió. Carmen nunca había aprendido lenguaje de señas de verdad. Durante 3 años venía comunicándose con él a través de aquellas mímicas locas y expresiones faciales exageradas. Al principio, él se irritaba con la incompetencia de ella. Con el tiempo, pasó a encontrarlo adorable. Mientras Valeria dominaba el lenguaje de señas con perfección técnica fría, Carmen compensaba la falta de conocimiento con dedicación torpe y cariño genuino. Mateo asintió que había vuelto. Hizo señal de cansado, mano en la frente, expresión exhausta. Carmen entendió de inmediato. Señaló hacia arriba, indicando que debía descansar. Después señaló la olla e hizo gesto de comer, preguntando si quería almuerzo. Él negó. Subió de vuelta al cuarto. Y fue ahí, acostado en aquella cama enorme y vacía, que comenzó a procesar la dimensión de lo que había hecho. Podía oír nuevamente. Después de 3 años de silencio absoluto, el mundo había vuelto a tener sonido. Pero en vez de alegría, sentía apenas un miedo helado instalándose en el estómago, porque ahora iba a descubrir la verdad. Y las verdades, Mateo sabía bien, ni siempre son cosas que uno quiere oír. Los primeros 2 días fueron extraños. Mateo necesitó reaprender a lidiar con los sonidos. Todo parecía demasiado alto, el ruido de la descarga, el tintineo del tenedor en el plato, el zumbido de la nevera. Su cerebro había olvidado cómo filtrar ruidos. Carmen cuidaba de él con aquella dedicación silenciosa de siempre. Preparaba las comidas preferidas de él, dejaba la casa impecable y siempre intentaba comunicarse con aquellas mímicas torpes que ahora tenían un encanto especial. Mateo mantenía la farsa, fingía no oír, respondía apenas a través de gestos. Observaba todo en silencio. Nunca la palabra silencio había sido tan irónica. Fue en el 3er día que su mundo se derrumbó. Estaba en el escritorio fingiendo leer unos informes cuando escuchó la voz de Carmen viniendo de la sala. Estaba al teléfono. Lo sé, es que me da pena de él, ¿sabes? La voz de ella era suave, cargada de preocupación genuina. Pobrecito del señor Mateo. Se ve que no está bien. Tiene una cara tan cansada. Pausa. La otra persona debía estar hablando. «Ay, no hables así», Carmen respondió, y había indignación en el tono. «Yo no creo eso. La patrona no haría una cosa así». El corazón de Mateo comenzó a acelerarse. Se levantó despacio de la silla, se acercó a la puerta entreabierta del escritorio. «Es lo que todos están comentando, lo sé». La voz de Carmen se volvió más baja, como si tuviera miedo de ser oída.
Dicen que la vieron, que ella está saliendo con otro. Pero no quiero creerlo. Sería mucha canallada hacer eso con él, aún más ahora que ni siquiera puede defenderse bien. Mateo sintió el piso desaparecer bajo sus pies. Se agarró del marco de la puerta para no caer. Sé que es sordo, pero no es tonto. Carmen continuó, y ahora había rabia en su voz. Él percibe las cosas. Está percibiendo que hay algo raro. Lo veo en su mirada. Y eso me parte el corazón, porque él es tan bueno, ¿sabes? Tan educado, tan correcto con todo el mundo. Pausa nuevamente. No voy a contarle nada. Imagínate, ¿cómo iba yo a llegar al patrón sordo y decirle una cosa así? Además, siendo solo rumor. Ella suspiró hondo. Solo rezo para que no sea verdad, porque si lo es, esa mujer no vale nada, y él no merece eso. Ya sufrió demasiado. Mateo tuvo que apoyarse en la pared. Las piernas temblaban. El corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que iba a explotar. Entonces era verdad. Las sospechas, las desconfianzas, las señales que venía ignorando porque no quería creer. Valeria lo estaba traicionando y por lo visto no era secreto para nadie. Todos están comentando. Carmen había dicho. Todos sabían. Menos él, el esposo idiota, el sordo inútil que no escuchaba a la propia esposa riéndose a sus espaldas. Mateo volvió al escritorio tambaleándose. Se sentó en la silla, puso el rostro entre las manos. Quería gritar, quería golpear la pared, quería llorar, pero no podía hacer nada de eso, porque nadie podía saber que estaba oyendo. El auto de ella entró en el garaje exactamente a las 4 de la tarde. Mateo escuchó el ronroneo del motor, un sonido que antes significaba alivio, llegada, seguridad. Ahora solo traía un apretón sofocante en el pecho. Estaba en la sala, sentado en el sofá de cuero italiano que Valeria había elegido. Fingía leer una revista, pero los ojos no procesaban ninguna palabra. El corazón martillaba demasiado fuerte, las manos sudaban frías, la puerta del garaje se abrió. Tacón alto golpeando el piso, el ruido de la maleta con ruedas arrastrando. Y entonces ella apareció. Valeria estaba deslumbrante como siempre. El cabello rubio perfectamente alisado, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Maquillaje impecable, incluso después de horas de vuelo. Vestido beige, ajustado marcando las curvas que lo habían conquistado 8 años atrás. Lentes oscuros caros, empujados hacia arriba de la cabeza como accesorio fashion. Sonrió al verlo. Aquella sonrisa blanca, perfecta, de quien hizo blanqueamiento en los mejores consultorios. Mateo soltó la maleta, vino hasta él con los brazos abiertos. Él se levantó en piloto automático, dejó que ella lo abrazara. Sintió el perfume caro, no el de siempre, uno nuevo, más intenso, más sensual. Valeria lo besó en los labios, un beso demorado, teatral. Y Mateo percibió algo que nunca había notado antes. Ella besaba con los labios, pero no con el alma. Era técnico, calculado, como si estuviera cumpliendo un papel ensayado. Cuando se apartó, comenzó a hacer las señas. Las manos se movían con precisión quirúrgica, cada gesto milimétricamente correcto. No imaginas cómo estaba Miami, las tiendas, los restaurantes, todo perfecto. Mateo asintió que estaba feliz por ella. Forzó una sonrisa, pero fue cuando ella se volteó para agarrar la maleta que él escuchó. El suspiro. Bajito, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un suspiro de quien acabó de cumplir una tarea aburrida y ahora puede relajarse, como si besar al propio esposo fuera obligación tediosa. Mateo sintió algo helarse dentro del pecho. Voy a tomar una ducha y después te muestro todo lo que traje. Valeria señalizó animada de más, falsa de más. Subió las escaleras arrastrando la maleta y Mateo se quedó ahí parado, procesando. 3 años. 3 años que no escuchaba los suspiros de ella, los tonos de voz, las entrelíneas que viven en los sonidos, no en las palabras.
¿Cuántas veces ella había suspirado aliviada cuando se alejaba de él? ¿Cuántas veces había fingido alegría mientras la voz cargaba tedio? ¿Cuántas mentiras él no había escuchado simplemente porque no podía escuchar? Carmen apareció viniendo de la cocina, secando las manos en un paño. Cuando vio que Valeria había llegado, su rostro entero cambió. La expresión abierta y relajada de segundos atrás dio lugar a algo tenso, incómodo. Saludó a Mateo. Un saludo discreto, profesional. Después volvió rápidamente a la cocina, como si quisiera volverse invisible. Mateo percibió. Carmen tenía miedo de Valeria, o por lo mínimo un enorme malestar cerca de la patrona. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando él no estaba por ahí? La noche fue una tortura silenciosa. Valeria cenó parloteando en señas sobre Miami, las tiendas de la Quinta Avenida, el almuerzo en el restaurante con vista al mar, la exposición de arte moderno que había visitado. Cada seña era perfecta. Ella había estudiado mucho cuando Mateo quedó sordo. Contrató los mejores profesores, practicó religiosamente. En 6 meses dominaba la lengua de señas brasileña mejor que muchos intérpretes profesionales. En la época, Mateo había encontrado eso como prueba de amor, dedicación, compromiso. Ahora, observándola señalizar con aquella precisión mecánica, mientras la voz que volvió a oír desbordaba indiferencia, Mateo entendía la verdad. Valeria había aprendido señas porque necesitaba mantener las apariencias, porque una esposa que abandona al esposo sordo queda mal en la sociedad, porque el patrimonio de él era demasiado grande para tirarlo por falta de paciencia. Había invertido en ese aprendizaje de la misma forma que invertía en Botox, entrenador personal y curso de etiqueta, para mantener el papel, para preservar el estilo de vida. No por amor, por conveniencia. ¿Estás bien? Pareces distante. Valeria señalizó, inclinando la cabeza con aquella expresión de preocupación estudiada. Mateo asintió que estaba apenas cansado. Trabajo acumulado. ¿Ah, el trabajo? Ella rodó los ojos. Un gesto que él veía, pero que antes no escuchaba el suspiro de exasperación que venía junto. Te matas trabajando y ¿para qué? Ya tenemos dinero suficiente. Había irritación en la voz de ella, impaciencia mal disfrazada. Mateo señalizó que le gustaba lo que hacía, que la empresa era importante para él. Sí, lo sé. Tú y Santiago con esa empresa. Hizo un gesto vago de desdén, y entonces agarró el celular. Comenzó a deslizar el feed de Instagram, sin ni siquiera intentar esconder que la conversación con el esposo había dejado de interesarle. Mateo la miró, realmente la miró, como si fuera la primera vez. Valeria era hermosa, objetivamente hermosa. Cabello caro, piel cuidada, cuerpo esculpido por horas de gimnasio y nutricionista particular. Usaba vestidos de grife, zapatos italianos, bolsos que costaban el salario anual de una familia entera, pero ahí, sentada en la mesa con el rostro iluminado por la luz azulada del celular, parecía vacía, hueca, como una muñeca perfecta, pero sin vida propia. ¿Cuándo había dejado de percibir eso? ¿O siempre fue así y él estaba demasiado ciego por la belleza externa para ver la pobreza interna? El celular de ella vibró. Un mensaje. Mateo vio el nombre en la pantalla antes de que ella volteara el aparato. Santiago. Leyó rápido, los dedos digitando una respuesta aún más rápida. Después bloqueó la pantalla y se levantó de la mesa. Voy a dormir. Estoy exhausta del viaje, señalizó. Después se agachó, besó el tope de la cabeza de él, un beso de madre en niño, no de esposa en esposo. Y subió. Mateo se quedó sentado en la mesa vacía, las manos temblando de rabia contenida. Santiago, su mejor amigo desde los 20 años. Fueron juntos a la Universidad de Administración, compartieron apartamento, montaron la empresa juntos justo después de graduarse. Habían sido padrinos, uno en el casamiento del otro.
Santiago había sostenido a Mateo cuando despertó sordo en el hospital y tuvo el primer ataque de pánico. Había estado ahí en todas las sesiones de terapia. Había ayudado a adaptar la empresa entera para que Mateo pudiera continuar trabajando, o al menos era lo que Mateo creía. Ahora, mirando aquel nombre en la pantalla, Santiago con un emoji de corazón al lado, Mateo se preguntaba desde hacía cuánto tiempo estaba siendo traicionado. Por cuánto tiempo el mejor amigo y la esposa venían riéndose de él a sus espaldas. Y principalmente, cómo había sido idiota suficiente para no percibir. Los recuerdos vinieron todos de una vez, torrenciales, implacables. 3 años atrás, el accidente. Mateo recordaba el día con claridad cruel. Era lunes. Había llegado temprano a la empresa para resolver un problema con un cliente importante. Las escaleras principales estaban en reforma. Entonces, usó las escaleras de servicio del fondo. Madera vieja, iluminación débil, pasamanos inestable. Iba bajando rápido, distraído con el celular, cuando el pie resbaló. O había resbalado, o algo lo había jalado. Esa parte siempre fue nebulosa en su memoria. La caída pareció ocurrir en cámara lenta, el cuerpo girando en el aire, y entonces el impacto, la sien derecha acertando de lleno en el pasamanos de metal. La última cosa que escuchó fue un estallido, como si algo hubiera explotado dentro de la propia cabeza. Después, silencio absoluto, oscuridad. Despertó 4 días después en el hospital. Valeria estaba al lado de la cama, sosteniendo la mano de él, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando los médicos explicaron que había perdido la audición, Valeria se desplomó. Sollozó tanto que necesitó ser sedada. En la época, Mateo había interpretado aquello como amor, preocupación, desesperación genuina. Ahora se preguntaba, ¿ella estaba llorando por él o por el futuro incierto que acababa de dibujarse? ¿Por el esposo que se volvería una carga? ¿Por la vida social que sería afectada? Los primeros meses fueron terribles. Mateo se hundió en una depresión profunda. No conseguía aceptar que nunca más iba a oír música, la risa de un niño, el ruido de la lluvia, la voz de las personas que amaba. El mundo se había vuelto una película muda y él estaba preso en ella. Valeria, para darle crédito, se quedó presente, o al menos físicamente presente. Contrató los profesores de señas, adaptó la casa, fue a las consultas médicas, pero Mateo recordaba ahora detalles que en la época no había conseguido procesar, la impaciencia en los ojos de ella cuando él demoraba demasiado para entender una seña. La expresión de cansancio cuando él necesitaba que repitiera algo. La manera como siempre encontraba excusas para salir de casa. Necesito encontrar a las chicas. Tengo consulta en el dermatólogo. Voy al shopping a buscar una cosa. Ella aprendió el lenguaje de señas en tiempo récord, pero aprendió con la eficiencia fría de quien estudia para pasar en un examen obligatorio. Nunca tuvo paciencia para las dificultades de él. Nunca sonrió cuando él finalmente conseguía señalizar algo complejo. Nunca demostró orgullo de las pequeñas victorias. Carmen, por otro lado, Carmen estaba trabajando en la casa hacía 5 años cuando ocurrió el accidente. Tenía 27 años en la época. Venía de familia humilde del interior. Había venido a la capital intentando vida mejor. Comenzó como empleada de limpieza, pero era tan dedicada, tan cuidadosa, que Mateo y Valeria la promovieron a ama de llaves. Carmen cuidaba de la casa como si fuera suya. Limpiaba cada rincón con atención, cocinaba platos deliciosos, organizaba todo con un cariño que iba más allá de la obligación profesional. Cuando Mateo quedó sordo, ella fue una de las primeras en visitarlo en el hospital. Llegó con un ramo de flores sencillas, margaritas blancas que había comprado en la feria, y los ojos llenos de lágrimas. Valeria, aquel día, había salido para resolver papeles del seguro médico. Santiago estaba viajando por trabajo.
Mateo estaba solo en el cuarto cuando Carmen apareció. Ella intentó hablar con él. Obviamente, él no escuchó nada. Entonces se quedó ahí, sentada en la silla al lado de la cama, sosteniendo la mano de él en silencio. Apenas sosteniendo, apenas presente. En los meses que siguieron, mientras Valeria estudiaba señas con profesores caros, Carmen intentaba, a su manera, torpe y desprolija, comunicarse con Mateo. No tenía dinero para pagar curso de lenguaje de señas. No tenía instrucción formal suficiente para aprender sola en videos de internet, pero tenía corazón. Entonces inventaba. Cuando el almuerzo quedaba listo, no simplemente llamaba a Mateo. Iba hasta donde él estaba y hacía aquella mímica exagerada de comer, llevando la mano a la boca repetidas veces, haciendo expresión de delicia, señalando la cocina. Cuando quería decir que había limpiado el escritorio, señalaba la escoba, después la sala. Después hacía gesto de OK, con el pulgar levantado y una sonrisa orgullosa. Cuando percibía que él estaba triste, se sentaba a su lado y hacía una mueca graciosa. Lengua afuera, ojos abiertos de par en par, hasta arrancar por lo mínimo un esbozo de sonrisa de él. Era ridículo, tosco, completamente inadecuado según cualquier manual de comunicación con deficientes auditivos. Pero era real, era humano, era amor en la forma más pura y simple que existe. Mateo en la época encontraba gracioso. Hasta hacía broma interna sobre la incompetencia tierna de Carmen. Mientras tanto, valoraba la competencia de Valeria. ¡Qué idiota había sido! Porque competencia técnica sin corazón es vacía, es fría, es mecánica. Valeria señalizaba perfecto, pero cada gesto cargaba obligación. Carmen hacía mímica torpe, pero cada gesto cargaba afecto. Una había estudiado la forma, la otra vivía la esencia, y Mateo había sido demasiado ciego, ironía cruel para un hombre sordo, para percibir la diferencia. La primera semana después del regreso de Valeria fue un infierno meticulosamente disfrazado de normalidad. Mateo se despertaba, tomaba café, iba a la empresa, volvía, cenaba, dormía, la rutina de siempre, pero cada segundo cargaba el peso aplastante de una mentira que no podía exponer todavía. Valeria continuaba su vida como si nada hubiera cambiado. Salía con las amigas, iba al gimnasio, pasaba horas en el salón de belleza y siempre, con el celular pegado a la mano, digitando mensajes que escondía cada vez que Mateo se acercaba. Él observaba todo, oía todo y moría un poco más cada día. Fue una tarde de jueves que las cosas comenzaron a desmoronarse de vez. Mateo había vuelto más temprano de la empresa. Dolor de cabeza, excusa verdadera, ya que las migrañas se habían vuelto compañeras constantes desde que volvió a oír. El cerebro aún estaba adaptándose al bombardeo de sonidos después de 3 años de silencio. Entró por la puerta principal y escuchó risas viniendo de la cocina. Carmen estaba preparando la cena y por el sonido conversaba con alguien por teléfono. ¡Ay, para con eso! Reía con aquella risa genuina, sabrosa de oír. «Eres tonta de más, lo juro». Mateo se acercó despacio. Se detuvo antes de entrar en la cocina, apenas observando por la puerta entreabierta. Carmen estaba con el celular apoyado entre el hombro y la oreja, picando verduras mientras conversaba. Tenía harina en el rostro, el delantal todo sucio, los cabellos escapando de la cola de caballo. Era lo opuesto completo de Valeria, desalineada, simple, real. No, él llegó bien del viaje, sí. Está medio cansado, pero está bien. De pausa. Ay, no sé. Pienso que él percibe algo, ¿sabes? Se queda mirándola de una manera diferente, como si hubiera desconfiado. Mateo sintió el corazón apretar. Carmen estaba hablando sobre él. Yo rezo tanto para que no sea verdad. La voz de ella se puso triste. Porque él no merece eso. Es tan bueno, tan educado.
Siempre me trata con tanto respeto, ¿sabes? No es como ella que vive mirándome mal, como si yo fuera un perro que tiene que tolerar dentro de casa. Entonces Valeria trataba mal a Carmen cuando él no estaba por ahí. Mateo ya desconfiaba, pero oír la confirmación fue como un golpe en el estómago. Sé que soy solo la empleada, pero se nota cuando hay amor de verdad y cuando hay, no sé, conveniencia. Carmen suspiró. Y esa mujer no lo ama, tengo certeza. Fue cuando Mateo oyó el ruido de la puerta del garaje abriéndose. Valeria había llegado. Él se alejó rápidamente de la cocina, fue a la sala, agarró una revista cualquiera y fingió estar leyendo. Valeria entró cargando bolsas. Muchas bolsas. Compras, siempre compras. «Hola, amor», dijo alto. Siempre hablaba alto con él, como si volumen compensara la sordera. Después comenzó las señas. «No sabía que ya estabas en casa». Mateo asintió que había vuelto más temprano. «Dolor de cabeza». «Ah, pobrecito». Hizo una mueca que debía pasar por preocupación. Después levantó las bolsas. «Mira cuánta cosa linda que encontré. Voy a subir para probarme». Y subió, sin preguntar si él necesitaba algo para el dolor de cabeza, sin ofrecer un té, sin realmente importarse. Mateo volvió a observar la cocina. Carmen estaba terminando de preparar la cena, ahora en silencio. Había colgado el teléfono cuando oyó a Valeria llegar. Él entró en la cocina. Carmen se volteó, se sobresaltó, llevó la mano al pecho. Después sonrió. Aquel sonrisa sin maldad, sin segundas intenciones. Señaló la olla. Después hizo aquella mímica graciosa de delicia, besando las puntas de los dedos y haciendo cara de chef francés. Estaba haciendo stroganoff, el plato favorito de él. Mateo sonrió de vuelta. Asintió, «Gracias». Y fue en ese momento que percibió, Carmen siempre recordaba lo que a él le gustaba, de las pequeñas preferencias. Stroganoff los jueves, café más fuerte de mañana, almohada extra en el sofá del escritorio cuando trabajaba hasta tarde. Valeria no recordaba nada de eso, o simplemente no le importaba. «¡Carmen!». La voz de Valeria vino de arriba, estridente como uña raspando pizarra. «¿Dónde está mi blusa azul, la que pedí que lavaras?». Carmen se encogió toda. Fue hasta el pie de la escalera. Hizo señas hacia arriba indicando algo que Mateo no entendió y corrió escalera arriba. Él se quedó ahí parado, procesando. El tono que Valeria usó no fue de alguien haciendo una pregunta. Fue de alguien dando un regaño, autoritario, cruel hasta. Oyó voces amortiguadas viniendo del piso de arriba. No conseguía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Valeria estaba irritada y Carmen se estaba disculpando. Minutos después, Carmen bajó con los ojos brillando. Estaba aguantando lágrimas. Volvió a la cocina, al fogón, al stroganoff que ahora revolvía con movimientos mecánicos, automáticos. Mateo quería hacer algo, decir algo, pero no podía, porque oficialmente era sordo. No había oído nada. No sabía de nada, y esa impotencia lo estaba matando por dentro. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero inconfundible. Valeria comenzó a prestarle atención a Carmen. No atención buena, atención peligrosa. Reparaba cuando Carmen entraba en el escritorio para limpiar, y Mateo estaba ahí. Reparaba cuando Carmen servía el café, y los dos intercambiaban miradas. Reparaba en las pequeñas atenciones que la ama de llaves tenía con el esposo. Y no le gustaba. Nada. Fue un lunes que las cosas escalaron. Mateo estaba en el escritorio trabajando, o intentando trabajar. En verdad, estaba apenas mirando la pantalla del computador sin procesar nada. La cabeza dolía, el corazón dolía más todavía. Carmen entró silenciosamente, trayendo una taza de té. Nunca tocaba. Sabía que él no iba a oír de todas formas. Apenas entraba con cuidado para no asustarlo. Colocó la taza en la mesa, al lado del mouse de él. Después,
Tocó levemente en el hombro de él para llamar su atención. Mateo se volteó. Ella señaló el té. Después colocó la mano en la propia cabeza, haciendo mueca de dolor. Estaba preguntando si la cabeza de él aún dolía. Él asintió que sí. Dolía bastante. Carmen hizo aquella expresión maternal de pena. Después señaló el té e hizo gesto de beber. Era té de manzanilla. Iba a ayudar. Mateo agarró la taza. Tomó un sorbo. Estaba en la temperatura perfecta, ni muy caliente ni frío, del jeitinho que a él le gustaba. Miró a Carmen y señalizó gracias, una de las pocas señas que ella había aprendido. Ella sonrió abiertamente, feliz por haber entendido, y salió del escritorio. Fue cuando Mateo oyó. Valeria estaba en el pasillo, había visto todo. ¿Puedes explicarme por qué estás tan preocupada con la salud de mi esposo? La voz de ella estaba cargada de veneno. Yo solo traje un té, patrona. La voz de Carmen salió bajita, asustada. Solo trajiste un té, Valeria repitió con sarcasmo cruel. ¡Qué atenciosa! ¡Qué dedicada! ¿Piensas que no veo el jueguito? ¿Qué juego? No entendí. No te hagas la tonta. Valeria siseó. Vives pegada a él, entrando en el escritorio, llevando comida, haciendo mimos. Yo no hago mimos. Solo cuido de la casa. Es mi trabajo. Tu trabajo es limpiar y cocinar. No quedarte coqueteando con mi esposo. Mateo estaba congelado en la silla, sosteniendo la taza, oyendo cada palabra de aquella acusación absurda. Patrona, yo jamás... Carmen estaba casi llorando ahora. Yo respeto mucho al señor Mateo, nunca... Claro que respetas. Valeria rió. Una risa fea, amarga. Debes pensar que tuviste suerte, ¿no? Patrón rico, guapo, deficiente, vulnerable. Debes pensar que puedes aprovecharte. ¡No! Carmen finalmente levantó la voz. No es nada de eso. Cuido de él porque es una buena persona, porque merece ser bien tratado, a diferencia de ciertas personas que solo piensan en sí mismas. El silencio que descendió fue pesado como plomo. ¿Cómo dijiste? La voz de Valeria salió peligrosamente baja. Olvida, no dije nada. Carmen ya estaba retrocediendo. No, dijiste. Y ahora vas a explicar bien qué quisiste decir con eso. Patrona, por favor, ¿piensas que yo no cuido bien de él? ¿Es eso? Valeria estaba perdiendo el control ahora. Tú, una empleada ignorante que mal sabe escribir su propio nombre, ¿piensas que puedes juzgarme? Yo no estoy juzgando a nadie. Estás sí, piensas que eres mejor que yo, que cuidas mejor de él que yo, pero déjame contarte una cosa. Valeria dio un paso adelante, la voz goteando maldad. Tú no pasas de una empleada doméstica, reemplazable, descartable, y él nunca iba a mirarte como mujer. No tienes clase, no tienes educación, no tienes nada. Por lo mínimo yo tengo corazón. Carmen dijo bajito, pero con una firmeza que sorprendió hasta a Mateo. Otro silencio, más pesado que el anterior. Estás despedida. Valeria escupió las palabras. Quiero que salgas de mi casa hasta mañana. La señora no puede. Yo puedo. Esta es mi casa y yo decido quién se queda y quién sale. Ahora desaparece de mi frente antes de que llame a la seguridad. Mateo oyó pasos rápidos, Carmen corriendo escalera abajo. Después el ruido de la puerta de la cocina batiendo. Y entonces un sonido que hizo el corazón de él hacerse pedazos, sollozos amortiguados. Carmen estaba llorando. Valeria entró en el escritorio como si nada hubiera pasado. Vio a Mateo de pie, parado en medio de la sala. «Ah, ya terminaste de trabajar», señalizó con aquel sonrisa falsa. «Vamos a cenar luego entonces. Hoy vamos a tener que pedir comida, porque la empleada, bueno, ella no va a trabajar más aquí». Salió y Mateo se quedó solo en el escritorio. Las paredes parecían cerrarse alrededor de él. El aire parecía faltar. La rabia, la impotencia, la tristeza, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que subía por la garganta como bilis. Acababa de asistir, o mejor, escuchar,
Valeria destruir a Carmen, humillar, despedir, todo por celos enfermizos de una mujer que ni siquiera amaba al propio esposo. La hipocresía dolía. Valeria, que estaba traicionándolo con el mejor amigo de él, tenía coraje de acusar a Carmen, que nunca hizo nada más allá de trabajar con dedicación, de coquetear con él. Mateo salió del escritorio, pasó por la sala, fue hasta la cocina. Carmen estaba sentada en el piso, recostada en el armario, abrazando las rodillas, llorando silenciosamente. Cuando vio a Mateo en la puerta, intentó recomponerse rápidamente. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Forzó una sonrisa trémula, hizo señal de que todo estaba bien, pero estaba lejos de estar bien. Mateo se acercó, se sentó en el piso al lado de ella, algo que nunca había hecho antes. Patrón no se sienta en el piso de la cocina al lado de la empleada, pero a él ya no le importaban esas convenciones ridículas. Carmen lo miró, sorprendida, los ojos rojos, hinchados. Mateo agarró una servilleta de la mesa, la ofreció para ella. Ella aceptó, se sonó la nariz, intentó sonreír de nuevo. Y fue en ese momento que Valeria pasó por el pasillo. Vio la escena a través de la puerta entreabierta, el esposo sentado en el piso, al lado de la empleada. Tan cerca, Mateo vio la expresión de ella cambiar, vio la rabia, los celos, la indignación, pero no era celo de amor, era celo de propiedad. Como alguien que se irrita cuando otra persona toca sus juguetes, aunque ya no juegues más con ellos. Valeria entró en la cocina con pasos firmes. «Mateo, ¿qué estás haciendo ahí en el piso?», señalizó irritada. «Levántate, eso no es postura para ti». Él se levantó despacio, ofreció la mano a Carmen, ayudándola a levantarse también. Valeria vio el gesto y su expresión se puso aún más dura. «Ella ya se va de todas formas». Valeria señalizó, ahora mirando a Mateo pero señalando a Carmen como si fuera un objeto. «No te preocupes, voy a contratar otra». Mateo miró a Valeria, realmente miró, y por primera vez dejó que ella viera en los ojos de él algo que había escondido hasta entonces: desprecio. Valeria parpadeó confusa, por un segundo pareció insegura. Pero Mateo ya había dado la espalda y salido de la cocina. Subió al cuarto, cerró la puerta con llave, y finalmente, lejos de los ojos de todos, se desmoronó. Se sentó en la cama y puso el rostro entre las manos. Los hombros temblaban. Las lágrimas vinieron calientes, amargas, liberando toda la presión acumulada. Había perdido todo. La esposa era una mentira. El mejor amigo era un traidor. Y ahora la única persona genuina en aquella casa iba a ser mandada afuera por celos patéticos de una mujer que no tenía derecho ninguno de sentir celos. ¿Cuánto aguanta una persona antes de romperse completamente? Mateo estaba descubriendo sus límites y estaba peligrosamente cerca de ellos. La mañana siguiente amaneció pesada, densa, como si el propio aire supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Mateo bajó para el café a las 7. No había conseguido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carmen bañado en lágrimas. Escuchaba las palabras crueles de Valeria resonando en la cabeza. Ella estaba en la cocina. Carmen, preparando café como siempre hacía, pero con los ojos hinchados y rojos. Había llorado toda la noche. Cuando vio a Mateo, intentó sonreír. Aquella sonrisa valiente de quien está desmoronándose por dentro, pero no quiere preocupar a los demás. Sirvió el café de él, colocó las tostadas, trajo la mermelada de fresa que a él le gustaba. Cada movimiento cargaba un peso silencioso de despedida. Mateo quería gritar, quería revelar todo ahí mismo. Decir que escuchaba cada palabra, que sabía de la injusticia, que no dejaría que ella fuera mandada de aquella manera, pero aún no era la hora. Faltaba la última pieza del rompecabezas. Valeria bajó media hora después, ya completamente arreglada.
maquillaje impecable, ropa cara, cabello perfecto, como si estuviera yendo a un desfile de moda, no para destruir la vida de alguien. «Buenos días», dijo en voz alta para Mateo. Después comenzó las señas. «¿Dormiste bien?» Él asintió que más o menos. Valeria se volteó hacia Carmen y la máscara de esposa amorosa cayó instantáneamente. «¿Todavía estás aquí?» «Yo estoy terminando el desayuno del señor», Carmen murmuró. «Termina luego y lárgate». Valeria agarró apenas una taza de café, ni miró la mesa abundante que Carmen había preparado. «Quiero que salgas hasta el mediodía». «Sí, patrona». Valeria salió de la cocina, celular en la mano como siempre. Mateo oyó que ella subía las escaleras, la puerta del cuarto batiendo. Carmen se recostó en el lavaplatos, soltó el aire despacio. Las manos temblaban. Mateo se levantó, fue hasta ella, tocó levemente en el brazo de ella haciéndola voltearse. Hizo un gesto, señaló hacia ella, después hacia el corazón de él. Después juntó las manos en forma de agradecimiento. No era lenguaje de señas formal. Era solo lo que él consiguió improvisar. Pero el significado era claro. «Gracias por todo». Carmen entendió. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas nuevamente. Balanceó la cabeza como diciendo, «No necesitas agradecer», y salió de la cocina rápidamente antes de desmoronarse ahí mismo. Mateo volvió a la mesa. El café estaba intomable ahora. La comida no bajaba. Todo tenía sabor de injusticia. Las horas se arrastraron como tortura. Mateo se quedó en el escritorio fingiendo trabajar. En verdad, estaba apenas esperando el momento cierto, el momento inevitable. Mediodía llegó. Oyó a Carmen bajando las escaleras, arrastrando una maleta pequeña. Era todo lo que tenía. 7 años trabajando en aquella casa y cabía todo en una maleta. Valeria apareció en el hall de entrada. Mateo salió del escritorio, se quedó observando del piso de arriba. «Antes de que te vayas, necesito revisar tus pertenencias». Valeria dijo con frialdad, «No quiero que lleves nada que no sea tuyo». La humillación final. Tratar a Carmen como si fuera ladrona. «Puedes revisar». Carmen dijo bajito, abriendo la maleta. «No tengo nada que no sea mío». Valeria revolvió en la maleta con desdén. Ropas simples, algunas fotos, un libro viejo, nada de valor. Cerró la maleta con fuerza. «Puedes irte». Carmen agarró el asa de la maleta, dio un paso en dirección a la puerta y entonces paró. Se volteó despacio, encarando a Valeria de frente. Algo había cambiado en ella, la postura, la expresión, como si una represa se hubiera roto después de años aguantando agua de más. «¿Puedo decir una cosa antes de irme?» La voz de ella salió firme ahora. «¿Qué?» Valeria cruzó los brazos, aburrida. «¿La señora no tiene vergüenza?» Las palabras salieron como bofetada en la cara. Valeria parpadeó, sorprendida. «¿Cómo?» Pregunté si la señora no tiene vergüenza. Carmen dio un paso adelante y por primera vez en 7 años no había sumisión en ella. Había rabia. Despedirme por celos cuando la señora misma está traicionando al esposo. El silencio que descendió fue absoluto. Mateo estaba congelado en el tope de la escalera. El corazón latía tan fuerte que pensaba que ellas iban a oír. «Estás loca», Valeria dijo, pero la voz salió trémula. «Estoy loca. Entonces explícame por qué vi a la señora saliendo del Hotel Metropolitan abrazada con el doctor Santiago». Carmen estaba gritando ahora, años de rabia contenida finalmente explotando. «Explícame por qué la señora pasa horas intercambiando mensajes con él. ¿Por qué esconde el celular cada vez que el señor Mateo se acerca? Tú no sabes de lo que estás hablando». Valeria intentó, pero la máscara estaba agrietándose. «Yo sé, sí». Carmen tiró la maleta en el piso. «Yo vi con mis propios ojos la señora saliendo de aquel hotel riendo, de manos dadas, con el mejor amigo de su esposo. ¿Y usted tiene coraje de acusarme? ¿De llamarme de interesada? ¡Cállate la boca!».
Valeria siseó, mirando nerviosamente hacia el piso de arriba, donde pensaba que Mateo no podía oír. «¡Tú no tienes prueba de nada!». «¿No tengo prueba? ¿Quiere que cuente cuántas veces el auto de él estuvo estacionado aquí enfrente cuando el señor Mateo viajaba por trabajo?». Carmen estaba descargando todo ahora. «¿Quiere que cuente cuántas veces escuché a la señora hablando por teléfono, riendo, hablando bajito? Todo el mundo sabe, las otras empleadas del condominio saben, el portero sabe, todo el mundo comenta, todo el mundo es chismoso». Valeria explotó. «Son invenciones, mentiras». «¿Mentira?». Carmen rió, pero era una risa amarga. «Entonces dígame por qué la señora vuelve del almuerzo con las amigas oliendo a perfume masculino. ¿Por qué tiene marca de lápiz labial corrido? ¿La señora me cree idiota?». Valeria abrió la boca, cerró, las manos temblaban, y entonces algo cambió en ella también, como si hubiera llegado a la conclusión de que no necesitaba más fingir. No para una empleada despedida, no para alguien que no tenía importancia ninguna, principalmente no para alguien que pensaba que el esposo sordo no podía oír nada de ahí. ¿Y qué? Valeria tiró la cabeza para atrás, desafiante. ¿Y qué si salgo con Santiago? Mateo sintió el mundo girar. Ahí estaba, la confesión. ¿Y qué? Carmen repitió incrédula. La señora está traicionando a su esposo con el mejor amigo de él. ¡Ah, por favor! Valeria rodó los ojos. ¿Quieres realmente que tenga esa conversación? ¿Quieres realmente saber la verdad? Yo quiero que la señora tenga vergüenza en la cara». «¿Vergüenza?». Valeria dio un paso adelante, el rostro contorsionado de rabia y desdén. «¿Vergüenza de qué? De estar con un hombre que me trata como mujer, que me hace sentir viva, que no es un pobrecito deficiente que mal consigue mantener una conversación». Cada palabra era una puñalada en el pecho de Mateo. «La señora se casó con él». Carmen gritó, lágrimas corriendo ahora. «Prometió amor, prometió quedarse a su lado en la salud y en la enfermedad. Yo prometí cuando él era saludable». Valeria explotó. «Cuando él era un hombre completo, no un sordo inútil que se queda mirándome con aquella cara de perro abandonado. Él te ama, él me sofoca». Valeria estaba descontrolada ahora, vomitando verdades que guardaba hacía años. ¿Piensas que es fácil vivir con un sordo? ¿Tener que hacer señal para todo? ¿No poder tener una conversación normal? ¿Ir a restaurantes y las personas quedarse mirando con pena? Entonces, ¿por qué no pidió divorcio? Carmen desafió, y Valeria rió. Una carcajada alta, histérica, cruel. ¿Y renunciar a todo esto? Gesticuló alrededor, para la casa enorme, los muebles caros, todo el lujo. ¿Piensas que soy idiota? Él tiene millones, millones que voy a heredar o conseguir en la separación. ¿Y quieres que tire todo por la ventana porque el pobrecito no oye? La señora es asquerosa. Carmen escupió las palabras. «Yo soy lista», Valeria corrigió. «A diferencia de ti, que vives en esa fantasía ridícula, pensando que cuidar de él va a hacer que te note. ¿Piensas realmente que un hombre como Mateo iba a mirar a una empleadita tonta como tú? Eres nada, y vas a continuar siendo nada toda la vida. Pero por lo mínimo yo tengo dignidad». Carmen dijo, la voz quebrada pero firme. «Por lo mínimo yo no miento, no finjo, no uso a nadie. Dignidad no paga cuenta». Valeria sonrió con frialdad. «Y sabes lo mejor de todo, Santiago me da todo lo que él nunca dio. Atención, pasión, conversación de verdad. Y él todavía es socio. Cuando Mateo muera, y sordo de aquella manera puede morir en cualquier momento en un accidente, yo me quedo con todo, la empresa, el dinero, la casa». La señora es un monstruo. Yo soy realista. Valeria agarró la cartera. «Ahora agarra esa maletita patética y sal de mi casa antes de que llame a la policía e invente que intentaste robarme». Carmen se quedó parada, temblando entera, las lágrimas cayendo libremente ahora. Fue cuando la voz vino de arriba, firme, clara, cortante como cuchilla.
No va a necesitar llamar a ninguna policía. Las dos mujeres se voltearon al mismo tiempo, mirando hacia arriba de la escalera. Mateo estaba ahí, parado, mirando directo a Valeria, y entonces él bajó, escalón por escalón, cada paso resonando en la casa silenciosa como sentencia. Valeria estaba pálida, los ojos abiertos de par en par, la boca abierta en shock mudo. Mateo paró frente a ella y habló, con todas las letras, con toda la claridad. Escuché cada palabra, Valeria, cada maldita palabra. Eso no es posible. Ella balbuceó. Tú eres sordo. Era. Mateo corrigió, la voz helada. Hice una cirugía experimental hace 4 semanas. Volví a oír antes de que regresaras de Miami. El rostro de Valeria pasó por todos los colores. Blanco, rojo, gris. Tú estás mintiendo. Pero no había convicción en la voz de ella. Apenas pánico. ¿Estoy mintiendo? Mateo inclinó la cabeza. ¿Quieres que repita lo que dijiste ahora mismo? Que soy un sordo inútil, que Santiago te da lo que yo nunca di, que estás esperando que yo muera para quedarte con todo. Mateo, Ella extendió la mano, pero él retrocedió como si el toque de ella quemara. 4 semanas. Mateo continuó, y ahora había dolor profundo en aquella voz. 4 semanas escuchando tus mentiras. Tus conversaciones con tus amigas riéndose de mí, tus llamadas susurradas con Santiago, cada suspiro de alivio cuando te alejabas de mí, como si besar al propio esposo fuera tortura. No era así. Valeria intentó, lágrimas comenzando a caer. Pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Era exactamente así. Mateo explotó, toda la rabia contenida finalmente saliendo. ¿Y sabes qué es peor? No es ni la traición, es la crueldad. Es que tengas coraje de llamar a Carmen de interesada cuando tú eres la interesada. Ella cuida de mí sin recibir nada más allá del salario. Tú te casaste conmigo por el dinero. Yo te amé. Valeria sollozó. Tú nunca me amaste. Mateo gritó, y Carmen dio un paso atrás, asustada con la intensidad. Tú amaste lo que yo tenía, la cuenta bancaria, el estatus, y cuando quedé sordo, te quedaste porque el dinero valía la pena. Admítelo. Valeria se derrumbó. Cayó de rodillas en el piso de mármol, sollozando descontroladamente. Yo no quería. Las cosas fueron sucediendo. Las cosas no suceden, Valeria. Mateo dijo, ahora con una calma fría. Las personas eligen. Tú elegiste traicionar, elegiste mentir, elegiste humillar a la única persona en esta casa que realmente se preocupa por mí. Se volteó hacia Carmen, que estaba recostada en la pared, llorando silenciosamente. Tú no vas a ningún lugar. Mateo dijo para ella, te quedas, con el doble del salario y todo el respeto que siempre mereciste. Después miró a Valeria, aún destruida en el piso. Tú tienes 1 hora para arreglar tus cosas y salir. Mi abogado va a entrar en contacto sobre el divorcio y puedes olvidar cualquier centavo. El acuerdo prenupcial que firmaste es blindado. Mateo, por favor, Valeria imploró, pero él ya había dado la espalda. Ya estaba subiendo las escaleras. Porque no había más nada que decir. La verdad había sido dicha y la mentira finalmente había terminado. 6 meses. 6 meses desde que Valeria salió de aquella casa cargando apenas 2 maletas y una vergüenza que nunca más conseguiría lavar. Mateo estaba sentado en la terraza, tomando café y observando el sol nacer. Era un ritual nuevo que había desarrollado. Despertar temprano, sentarse ahí y apenas escuchar los pájaros, el viento en los árboles, los sonidos de la ciudad despertando lentamente, sonidos que había perdido, después recuperado, y ahora sabía valorar como nunca antes. La casa estaba diferente, más liviana, como si la salida de Valeria hubiera llevado consigo no apenas ella, sino toda la energía pesada y falsa que impregnaba cada habitación.
Carmen apareció en la puerta de la terraza trayendo más café. Sonrió al verlo ahí. «Buenos días», dijo, y Mateo aún se encantaba cada vez que oía aquella voz dulce, sin necesitar de gestos torpes para entender. «Buenos días, Carmen». Él respondió, y ella se sonrojó levemente. Aún no se había acostumbrado completamente con él hablando. Sirvió el café, arregló el mantel de la mesa e iba saliendo cuando Mateo la llamó. «Siéntate un poco, por favor». Carmen hesitó. Viejos hábitos cuestan a morir. Empleada no se sienta en la mesa con el patrón, pero Mateo insistió con la mirada, señalando la silla a su lado. Ella se sentó en la orilla, incómoda, las manos nerviosas en el regazo. «Relájate», Mateo sonrió. «No voy a morder». Ella rió bajito. «Es extraño, ¿sabes? Estar aquí así, conversando de verdad. Para mí también es extraño», él admitió. «Pero bueno, muy bueno». Se quedaron en silencio cómodo por algunos segundos, apenas tomando café y observando el jardín. «¿Sabes de qué tengo nostalgia?». Mateo rompió el silencio y había una sonrisa jugando en los labios de él. «¿De qué?». «De aquellas tus mímicas locas». Él rió de verdad ahora. «Tú intentando explicarme algo, haciendo aquellos gestos enormes, aquellas muecas». Carmen tapó el rostro con las manos, riendo avergonzada. «¡Ay, no! Yo era ridícula. Eras adorable», Mateo corrigió, y había algo muy sincero en la voz de él. «Recuerdo de ti queriendo avisarme que la sopa estaba caliente. Soplabas tanto que pensaba que ibas a apagar todas las velas de una torta de cumpleaños. Yo no sabía qué hacer». Ella reía ahora, aquella risa sabrosa. «Intenté aprender señas, juro que intenté, pero era muy difícil, y yo tenía que trabajar, y... Lo sé». Mateo colocó la mano sobre la de ella en la mesa, un toque gentil, amigable. «¿Y sabes algo? Tus mímicas torpes valían más que todas las señas perfectas de Valeria». Carmen se puso seria. «¿Por qué?». «Porque tenían amor en ellas». Él dijo simplemente, «Tenían voluntad genuina de comunicarte conmigo, de entenderme. Las señas de ella eran técnicamente perfectas, pero vacías. Tus gestos eran técnicamente ridículos, pero llenos». Ella miró la mano de él, aún sobre la de ella. No la retiró, apenas sintió. «Mateo», Carmen respiró hondo. «Necesito pedirte disculpas». «¿Disculpas? ¿Por qué?». «Por no haber contado que había vuelto a oír». Él apretó la mano de ella con un poco más de fuerza ahora. «Te quedaste ahí, cuidando de mí, hablando por teléfono pensando que yo no escuchaba. Y yo estaba oyendo todo. Te engañé». «Tú no me engañaste», ella dijo suavemente. «Estabas protegiéndote, intentando descubrir la verdad. Aún así, no fue justo contigo». Carmen volteó la mano entrelazando los dedos en los de él. «Mateo, entiendo perfectamente por qué hiciste eso. Si estuviera en tu lugar, habría hecho la misma cosa». «¿Harías?». Él miró en los ojos de ella buscando sinceridad. «Con certeza». Ella sonrió. «¿Y sabes por qué? Porque dolor hace que hagamos cosas que normalmente no haríamos. Desconfianza es horrible, es un veneno que va matando de a poco. Necesitabas de la verdad, aunque la verdad doliera. Verdad siempre duele menos que mentira». Carmen dijo con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Mentira es un dulce envenenado. Parece bueno mientras dura, pero mata por dentro». Mateo apretó la mano de ella. «¿Cómo te volviste tan sabia? Viendo la vida pasar». Ella se encogió de hombros. «Mi madre siempre decía, dolor enseña más que alegría. Alegría la aprovechamos, dolor la aprendemos». Se quedaron ahí, de manos dadas, en silencio. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que se entienden sin necesitar llenar cada segundo con palabras. «¿Y ahora?», Carmen preguntó bajito. «¿Qué va a pasar ahora? Contigo, digo». Mateo suspiró largo. «No lo sé, estoy reconstruyéndome, ¿sabes? Pieza por pieza, descubriendo quién soy cuando no estoy intentando ser lo que alguien espera». «¿Y quién eres?». Él pensó por un momento. «Alguien que valora verdad,
alguien que aprendió de la peor forma posible, que apariencia no significa nada, que belleza sin carácter es fea, que palabras bonitas sin acciones bonitas son vacías. Tú siempre fuiste así, Carmen dijo. Solo estabas demasiado ciego para percibir. Ciego y sordo. Él rió sin humor. Ironías de la vida. Pero ahora ves y oyes de verdad. Sí, Mateo la miró. Realmente la miró. Ahora veo y oigo lo que realmente importa. El momento se extendió. Había algo ahí, entre ellos. No dicho, no definido, pero presente. Una posibilidad. Una puerta entreabierta para un futuro que ninguno de los dos tenía coraje aún de atravesar. Mateo fue el primero en romper el contacto visual. Aún no. Aún era temprano de más. Las heridas aún estaban cicatrizando. ¿Y Valeria? Carmen preguntó hesitante. ¿Sabes lo que pasó con ella? Mateo tomó un sorbo de café. Sé, por encima, por lo que mi abogado me contó. La caída de Valeria había sido rápida y brutal. El divorcio salió en semanas. El acuerdo prenupcial que ella había firmado tan confiada años atrás ahora era su sentencia. No se quedó con nada. Ni la casa, ni los autos, ni un centavo de las inversiones. Santiago también cayó. Mateo lo expulsó de la sociedad, sin piedad, sin hesitación. Descubrió, a través de auditoría, que el mejor amigo venía desviando pequeñas cantidades de la empresa hacía meses. No mucho. Lo suficiente para no llamar atención, pero suficiente para hacer crimen. Proceso abierto, reputación destruida. Otras empresas no querían más hacer negocios con él. Puertas cerradas, oportunidades perdidas. Valeria intentó volver. Claro que intentó. 3 semanas después de salir, apareció en la puerta, llorando, implorando perdón. Dijo que había sido débil, que había errado, que lo amaba de verdad. Mateo oyó todo en silencio, y cuando ella terminó, dijo apenas, «Creo que estás arrepentida, arrepentida de haber perdido el dinero, no de haberme traicionado». Ella intentó argumentar. Él cerró la puerta. Después supo que ella y Santiago intentaron quedarse juntos por un tiempo. Al fin y al cabo, habían perdido todo. Por lo mínimo tenían uno al otro, ¿cierto? Duró 2 meses. Cuando el dinero se acabó, el amor también se acabó. Gracioso cómo funciona eso. Última noticia que Mateo tuvo. Valeria estaba viviendo con la madre, trabajando en una tienda de ropas, viviendo la vida simple que siempre despreció. La vida tiene de esas ironías. ¿Y tú no sientes nada?, Carmen preguntó. ¿Ni un poquito de pena? Mateo pensó honestamente antes de responder. Siento pena de lo que pensé que teníamos, del sueño que construí en mi cabeza. Pero ¿de la persona real? No. Ella hizo elecciones. Ahora vive con las consecuencias. Eso es duro. Eso es justo. Él corrigió. La vida no es un cuento de hadas donde todos viven felices para siempre. A veces haces elecciones malas y pierdes. Es así que funciona. Carmen asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Vas a vivir feliz para siempre? Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. No sé sobre para siempre, pero estoy feliz ahora. Y eso ya es más de lo que tuve en los últimos años. ¿Por causa de la audición? No. Él la miró. Por causa de la verdad, por haber quitado la máscara de todos, por finalmente vivir en la realidad, no en la ilusión. Carmen apretó la mano de él. Eres más fuerte de lo que imaginas. Y tú eres más importante de lo que imaginas. Él respondió. Ella se sonrojó. Yo soy solo... No digas que eres solo la empleada. Mateo la interrumpió. Eres la persona que se quedó cuando todos salieron, que me defendió cuando no necesitabas, que cuidó de mí sin esperar nada a cambio. Yo recibía salario, ella intentó minimizar. Salario paga trabajo, no paga cariño, no paga lealtad, no paga ver a alguien como persona, no como deficiente. Mateo se levantó tirando de ella para levantarse también. Me diste todo eso y nunca voy a olvidar.
Se quedaron ahí, frente a frente, en la terraza bañada por la luz suave de la mañana. Había algo en el aire, una promesa no dicha, una posibilidad no explorada, pero ninguno de los dos se movió, porque algunos sentimientos necesitan de tiempo, necesitan de cura, necesitan de espacio para crecer en el ritmo cierto. Mateo, Carmen comenzó, hesitante. ¿Qué va a pasar entre nosotros? Él sonrió, tocó levemente en el rostro de ella. No lo sé, y está todo bien no saber. ¿Está? Está, él confirmó. Pasé años planeando futuro, construyendo castillos, haciendo promesas, y todo se derrumbó. Entonces ahora voy a vivir un día a la vez, voy a dejar las cosas suceder naturalmente. Y si no sucede nada, entonces aún tendré tu amistad, tu presencia, y eso ya vale mucho. ¿Y si sucede algo? Ella preguntó bajito, los ojos brillando. Mateo inclinó la cabeza, la sonrisa ensanchándose. Entonces sucederá cuando sea la hora cierta, sin prisa, sin presión, apenas natural. Carmen asintió, entendiendo perfectamente lo que él no estaba diciendo. Mateo necesitaba de tiempo para curarse, para redescubrirse, para aprender a confiar nuevamente, y ella esperaría, como siempre esperó, porque amor verdadero no tiene prisa, amor verdadero entiende, respeta, aguarda. Voy a estar aquí. Ella dijo simplemente, lo sé. Mateo respondió, siempre estuviste. Él volvió a sentarse, agarró su taza de café. Carmen se quedó un instante más, después volvió para dentro de la casa. Pero antes de salir completamente, se volteó e hizo algo que hizo a Mateo reír a carcajadas. Aquella mímica ridícula de comer que hacía antes, mano en la boca, expresión exagerada de delicia. ¿Panqueques para el almuerzo?, preguntó, ahora con palabras, pero manteniendo la mímica graciosa. «Panqueques para el almuerzo», él confirmó entre risas. Y mientras ella desaparecía para dentro de casa, Mateo se quedó ahí, tomando café, oyendo los sonidos de la mañana, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo. Paz, verdadera paz. La sordera había quitado de él la capacidad de oír sonidos, pero había dado la capacidad de ver verdades. La recuperación de la audición había devuelto los sonidos. Pero el dolor de la traición había devuelto algo más importante, claridad. Claridad de que belleza envejece, dinero se va, estatus cambia, pero carácter permanece. Claridad de que a veces la persona más importante en tu vida está bien en tu frente, usando delantal de empleada y haciendo mímicas ridículas. Claridad de que amor verdadero no grita, no se exhibe, no exige palco. Amor verdadero prepara café de la manera que te gusta, limpia tu escritorio con cuidado y espera pacientemente que abras los ojos. Mateo había abierto los ojos y los oídos, y por primera vez en mucho tiempo el futuro no asustaba, porque no necesitaba más tener todo planeado, no necesitaba más fingir, no necesitaba más ser nada más allá de sí mismo. Si algo nacería entre él y Carmen, tal vez no. Pero independiente de lo que sucediera, una cosa sabía con certeza. Había finalmente aprendido a oír con el corazón, no apenas con los oídos, y esa era la lección más valiosa de todas. Porque en un mundo lleno de ruidos, lo más difícil no es oír, es saber que vale la pena escuchar. Durante 3 años, Mateo vivió en silencio físico, pero antes de eso, había vivido mucho más tiempo en silencio emocional, sordo a las señales, ciego a las verdades, ignorando lo que el corazón intentaba decirle. La cirugía le devolvió la audición, pero fue el dolor quien le devolvió la sabiduría. Aprendió que las personas más valiosas raramente son las más vistosas, son aquellas que permanecen cuando los reflectores se apagan, que te traen té cuando la cabeza duele, que lloran contigo en vez de reírse de ti, que te defienden aunque puedan perder todo por eso.
Carmen podría haber callado, podría haber aceptado la injusticia y salido en silencio, pero eligió la verdad, aunque la verdad la costara el empleo. Esa es la diferencia entre quien ama de verdad y quien apenas representa. Amor verdadero arriesga, se expone, enfrenta. Incluso cuando sería más fácil huir, Mateo tomó el último sorbo de café, sintiendo el calor bajando por la garganta. A lo lejos, oía a Carmen cantando en la cocina, desafinado como siempre, pero hermoso de manera indescriptible. Sonrió. La vida le había enseñado que felicidad no está en tener todo perfecto, está en tener algo real, un café caliente en la temperatura cierta, una sonrisa genuina, una mano que aprieta la tuya no por obligación, sino por elección, alguien que te mira y ve no lo que perdiste, sino todo lo que aún eres. Se levantó, estiró los brazos, sintió el sol calentando el rostro. Había un largo camino por delante, heridas para sanar, confianza para reconstruir, un corazón para reaprender a amar. Pero por primera vez desde el accidente, Mateo no tenía miedo del camino, porque había aprendido la lección más importante. No puedes controlar lo que la vida te quita, pero puedes elegir cómo reaccionas. Puedes elegir amargura o crecimiento. Puedes elegir cerrarte o abrirte. Puedes elegir quedarte sordo emocionalmente o finalmente aprender a oír lo que realmente importa. Mateo eligió oír, no apenas con los oídos que la medicina le devolvió, pero con el corazón que el dolor le enseñó a abrir. Y esa, descubrió, era la única manera real de vivir.